Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unas pechugas de pollo especiadas al horno. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta muy sencilla de pechugas de pollo, pero con una finalidad concreta. Bueno, evidentemente son unas pechugas de pollo horneadas y con una mezclita de especias que nosotros podemos elegir la que más nos guste. Se preparan súper fácil, las metemos en el horno, podemos aprovechar incluso el espacio o el tiempo del horneado para hornear unas verduras a la vez o unas patatas asadas, por ejemplo, que nos sirvan de acompañamiento. Sí, vamos a utilizar estas pechugas, por ejemplo, como plato. Pero una de las utilidades que le podemos dar es para hacer como si fuese una especie de fiambre de pechuga de pollo, pero totalmente natural. Son las pechugas, las especias y poco más. De hecho, las podríamos hacer, si queréis, como digo yo, en blanco, es decir, sin especias, simplemente con un poquito de sal y una gotita de aceite. Si dejamos enfriar bien las pechugas, las vamos a cortar con muchísima facilidad y finitas, como si fuesen jamón, vamos a decir, el sustituto del jamón. ¿Y para qué quiero que la utilicéis? Para relleno de bocadillos, para el desayuno, por ejemplo en una tostada o sin pan, acompañadas de un poco de aguacate, es decir, nos dan muchísimo juego. Y para todos aquellos que me seguís, que sé que sois muy aficionados al batch cooking, a dejar preparadas algunas comidas el fin de semana para después utilizarlas a lo largo de la semana y que nos den poquito trabajo, esta es una receta perfecta. De hecho, yo hoy voy a preparar 2 pechugas, pues porque creo que sería la ración igual para esa semana más o menos, pero lo que os recomiendo es que si hacéis batch cooking, compréis mayor cantidad de pechugas, las aséis todas al mismo tiempo y después dejéis las que vais a utilizar y congeléis ya asadas el resto. Es igual que si congelamos ya el jamón cocido, el que compramos en el supermercado, que se congela fenomenal y se descongela y se obtiene un resultado perfecto. Como las vamos a tomar en frío, simplemente tenemos que sacarlas del congelador con tiempo suficiente para que se nos descongelen, eso es evidente, pero no tenemos después ni que calentarlas ni nada. Otra opción sería utilizarlas calientes. También las fileteamos, unas patatitas asadas, una ensalada y tenemos un plato perfecto. Y quiero prepararme una ensalada así grandota, troceo un poco de la pechuga asada y se la añado unos picatostes, un poco de huevo duro y tengo una ensalada súper saciante. Así que ya veis que esta receta nos da muchísimo juego a lo largo de la semana. Lo primero que tenemos que hacer es colocar o elegir una fuente, un recipiente para poner las pechugas. En este caso, como os he dicho, tengo 2 pechugas, 2 medias pechugas que vamos a colocar en la fuente. Y lo siguiente que vamos a hacer es nuestra propia mezcla de especias, que por supuesto podéis comprar una mezcla de especias, hierbas aromáticas, por ejemplo, y añadírselas. Podéis utilizar curry, que ya es una mezcla de especias, es decir, vamos a preparar aquella mezcla que a nosotros más nos guste. Así que yo voy a enseñaros mi mezcla de especias, una que me encanta y que la utilizo muchísimas veces. Primero, un octavo de cucharita de sal, que suele ser suficiente para darle sabor, sobre todo cuando estamos utilizando especias. Voy a utilizar también un cuarto de cucharita de tomillo, que es una hierba muy aromática
al igual que el orégano, que también voy a utilizar. El tomillo es una especia que se utiliza muchísimas veces, por ejemplo, con la carne de pollo, porque le da un sabor estupendo. El orégano nos suena un poco más igual de recetas italianas, ¿no?, que suelen ser las que utilizan más, pues orégano y albahaca. Le voy a añadir también 1/8 de cucharita aquí, bueno, un poco al gusto. Si queréis menos picante, menos cantidad de pimienta. Y por último, la última especia que voy a utilizar es la cúrcuma, que además le va a dar un color pues un poco más potente a las pechugas de pollo cuando las tengamos horneadas. Por supuesto que esto es una cantidad aproximada. Si vemos que nos faltan especias o que necesitamos más cantidad, pues añadimos más hierbas aromáticas, sobre todo, es decir, más tomillo y más orégano, que es lo que he utilizado en este caso. El resto de las especias yo creo que estarían muy bien de cantidad. ¿Qué hacemos ahora? Pues añadírselas por encima al pollo. Y normalmente, para que se repartan bien, yo os recomiendo que masajeéis un poco el pollo, es decir, vamos a darle así un meneíto para que se queden bien pegadas y que no se caigan. Hacemos lo mismo también por la parte de abajo para que cojan sabor. Bueno, ya veis que la cantidad es bastante aproximada, bueno, a lo que necesitan las pechugas. Si por lo que sea tenéis mayor cantidad, evidentemente tendréis que aumentar las cantidades de especias. Y ahora, para darle un poquito de palatabilidad, ya sé que muchas personas pensáis que las pechugas se quedan muy resecas, pero no es así. Ya veréis cómo os van a quedar buenísimas en el horno. Pero vamos a añadirle pues 1 cucharada de aceite de oliva. Y no le hace falta nada más prácticamente, porque las pechugas soltarán algo de juguito cuando se vayan horneando, y de esa manera, bueno, pues van a estar ahí en su propio jugo. Así que ahora las llevamos al horno, que tenemos que tener precalentado a 200 grados. El tiempo que tarde dependerá del tamaño de las pechugas, pues entre unos 15-20 minutos será suficiente. Y aquí tenemos el resultado final de las pechugas especiadas recién sacadas del horno. Perfectas para comerlas ahora mismo. Si las troceamos con ese juguito que nos han soltado, estarían deliciosas. O perfectas también para refrigerar y utilizarlas pues como si fuese un fiambre. La pechuga de pollo es uno de los alimentos que podemos incluir de manera saludable en nuestra dieta para aumentar el contenido en proteínas. Ya sabéis que la pechuga de pollo, bueno, el pollo entero, junto con el pavo, que sería perfecto, unas pechugas de pavo que son más grandotas también para hacer esta receta, aumentando el tiempo de cocción en el horno, por supuesto. Bueno, pues son carnes blancas. El resto de las carnes, aunque tengan color clarito, como un lomo de cerdo, por ejemplo, que tiene un color muy similar a la pechuga de pollo, son carnes rojas. Por lo tanto, cuando hablamos de carnes blancas, que son más magras, tenemos que diferenciar que son solamente el pollo, el pavo y el conejo. ¿Esto qué quiere decir? Las recomendaciones de frecuencia de consumo de alimentos actuales nos recomiendan que prioricemos las carnes blancas frente a las carnes rojas. Pero dentro de las carnes rojas, esta priorización es por la grasa, porque son carnes más magras. Pero dentro de las carnes rojas, a lo que iba, también tenemos algunas piezas de carne que son más magras, como por ejemplo el lomo. De manera que quitamos esa grasa visible y la grasa infiltrada en la carne pues siempre es inferior. Así que esa recomendación de reducir el consumo de carnes rojas, en principio vamos a cogerla un poquito así con pinzas y diríamos que lo que hay que tratar es de consumir piezas de carne magras, con menor cantidad de grasa saturada. De manera que, bueno, pues aquí tenemos esta opción, que nos sirve también igual para asar una pieza de lomo, es decir, forramos bien de especias por fuera esa cinta de lomo, el lomo en trozo en lugar de en filetes, y la llevamos al horno. En el caso del
del lomo nos harán falta aproximadamente unos 45 minutos para que esté bien asado y cocinado por el centro, ya que es mucho más grueso. Así que creo que os he dado ya varias opciones para hacer platos diferentes, casi con la misma receta. Y os recuerdo también, por cierto, que podéis haceros miembros del canal y que tenéis toda la información en el botón de unirse, que está por aquí abajo. Así que ahí le podéis echar un vistacillo, las ventajas que tiene ser miembro del canal. Así que espero que esta receta os guste, que os va a dar muchísimo juego. Os animo a que la probéis, porque os va a dar, como digo, muchísimo juego en vuestra programación o planificación semanal de menús saludables. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.